El prisionero y el experimento. Las paredes metálicas estaban frías. Las luces eran demasiado brillantes. Todo olía a químicos y miedo. El capitán Elías Ward estaba sentado solo en una celda de cristal transparente. No se movió, no habló. Sus ojos eran tranquilos pero agudos, como si pudieran ver a través de todo lo que lo rodeaba. Los científicos alienígenas lo observaban. Eran Sarnax, criaturas altas de piel plateada sin boca, solo ojos negros largos y una gruesa armadura en el pecho. Se movían como máquinas, sin emoción ni amabilidad. Elías era su prisionero, el único humano vivo que habían capturado durante semanas. Lo habían pinchado, escaneado y tomado muestras de su cuerpo. No hicieron preguntas, no hablaron, solo observaron como si fuera un animal extraño en un zoológico. Hoy era diferente. La puerta del laboratorio se abrió con un fuerte siseo. El comandante Krill entró. Era más grande que los demás. Su armadura era negra con líneas azules brillantes que recorrían sus brazos. Llevaba una autoridad como un arma. Cuando entró, los otros alienígenas retrocedieron. «Está listo», dijo uno de los científicos a través de un traductor automático. «Comiencen la extracción». Escael se acercó a la celda de Elías. Observó al humano un buen rato. Elías se levantó lentamente y caminó hasta el borde del cristal. Estaban cara a cara, a solo unos centímetros de distancia. Escael inclinó la cabeza, estudiándolo. «No tienes miedo». La voz de Elías era tranquila pero firme. «No sabes lo que haces». «Somos Sarn», respondió Escael. «Siempre sabemos lo que hacemos». Se giró hacia los científicos. «Procedan». Un brazo largo descendió del techo. En su extremo había un dispositivo plateado con forma de garra. Vibró al activarse. «Este escáner leerá su energía interna». Un científico dijo: «Encontraremos lo que hace diferentes a los humanos, lo que les da fuerza». Elías respiró hondo y sonrió. «Te lo dije», dijo. «No quieres hacer esto». La máquina se fijó en su pecho. Un rayo de luz se disparó a su cuerpo. Al principio no pasó nada. La pantalla del monitor alienígena parpadeó. Entonces algo cambió. La temperatura del laboratorio comenzó a subir. El cristal de la celda comenzó a empañarse. Escael retrocedió. Frunciendo el ceño, preguntó: «¿Qué es esto?». De repente, cayó de rodillas. Su cuerpo se sacudió. Sus ojos ardían con un dorado brillante. Se agarró el pecho y gritó, no como un alienígena, no con la frialdad de una máquina, sino con un dolor salvaje y crudo. «Humano, ¿qué me has hecho?». «Estoy ardiendo por dentro». Los otros alienígenas corrieron hacia él, pero los empujó. Con un movimiento del brazo, una ráfaga de calor siguió, derribando sillas y derritiendo parte del suelo. Los pergaminos. Su cuerpo brillaba ahora. Sus venas se encendieron como fuego bajo su piel. Los científicos gritaron de pánico. Las alarmas sonaron. Las luces rojas destellaron. «Emergencia. Contención». Uno gritó: «Está mutando». Otro gritó: «Esta energía». Esto no es lo que esperábamos. Elías permaneció dentro de su celda, tranquilo. No se movió. No parecía asustado. Parecía satisfecho. «Has escaneado». «Yo», dijo en voz baja, «metiste en algo que no entiendes». Skill temblaba. Su armadura empezó a agrietarse. Líneas fundidas se extendían por ella. Sus manos parecían arder por dentro. Sin embargo, no moría. Estaba cambiando. Un científico se giró hacia Elías, gritando a través del cristal. «¿Qué hiciste?». Elías lo miró fijamente. «Intentaste robar la fuerza humana, pero la fuerza no está sola en el cuerpo». Señaló su cabeza. «Está aquí dentro». Luego señaló su pecho y aquí afuera. Escael rugió. Su voz resonó por la nave como un trueno. Los científicos estaban aterrorizados. Arrastraron a Skrell a una cámara de cuarentena. Las puertas se sellaron tras él. Su brillante figura desapareció entre los gruesos muros. El silencio regresó al laboratorio. Elías volvió a sentarse. Sin cadenas, sin amenazas, sin tortura. Lo habían intentado todo, pero en el momento en que llegaron a su núcleo, encontraron algo para lo que no estaban preparados. Algo demasiado grande para contener un fuego. Una voluntad. Un alma humana. Los Zarok se creían los maestros de la ciencia, los gobernantes de las estrellas. Pero ahora habían tocado algo mucho más peligroso que cualquier arma. Habían tocado un corazón humano y estaba quemando la ardiente verdad. Las paredes de la cámara de cuarentena brillaban naranjas.
Gruesas puertas metálicas separaban a los altos comandantes Krell del resto del laboratorio, pero no eran suficientes. El calor dentro de la cámara aumentaba rápidamente, demasiado rápido. Símbolos extraños en las paredes se derretían, doblándose como cera. Las luces parpadeaban. La gravedad artificial de la nave temblaba fuera de la cámara. El caos se había apoderado de Sarnuk. Los científicos se gritaban órdenes, luchando por controlar su equipo. Habían construido esta nave para atrapar criaturas de toda la galaxia, pero nunca se habían enfrentado a esto. Dentro de esa cámara no había solo un alienígena mutado. Dentro de esa cámara había algo nuevo, algo humano. Escael ya no gritaba. Ese era él, la parte que más los asustó. Se quedó quieto, respirando lentamente. Su pecho subía y bajaba como olas de fuego. Su piel brillaba, ya no plateada, sino agrietada como roca volcánica. Sus venas latían con luz dorada. Sus ojos habían cambiado de forma, ahora redondos, como humanos, ardiendo con una emoción ancestral. Miró su propio reflejo en el cristal de la cámara, no con miedo, sino con confusión. ¿En qué me estoy convirtiendo?, preguntó con su voz. Caballo. Nadie respondió. Los científicos no sabían qué decir. Uno de ellos se giró hacia Elías, aún encerrado en la celda de observación. El humano parecía tranquilo de nuevo, como una tormenta después de que el trueno hubiera pasado. ¿Sabías que esto pasaría?, dijo el alienígena a través del traductor. Elías no respondió de inmediato. Miró la cámara de cuarentena. Luego se levantó. Caminó lentamente hacia la pared de cristal y dijo: «Querías estudiar a los humanos». Dijo: «Querías destrozar nuestros huesos, nuestra sangre, nuestros recuerdos. Pensabas que la fuerza se podía medir en números». Hizo una pausa y señaló hacia SSR. «Pero la fuerza es más que tejido, es dolor, es ira, es la decisión de seguir adelante incluso cuando todo está perdido». Un científico más joven dio un paso adelante. Él lo absorbió de ti, desde el escáner. Elías asintió. El escáner no solo leía energía, la copiaba, y cuando me copió por completo. Un profundo silencio siguió. Entonces, el científico jefe susurró algo que ninguno de ellos quería oír. Se está volviendo humano. Las palabras se sintieron como veneno en el aire. Convertirse en humano. Sarok siempre había visto a los humanos como débiles, primitivos, demasiado emocionales. Por eso habían invadido la Tierra. Por eso habían convertido las ciudades en cenizas y se habían llevado a los supervivientes para hacer pruebas. Pero ahora las mismas emociones que odiaban estaban destrozando su comandante más fuerte y transformándolo de adentro hacia afuera. En la cámara, Skrell cayó de rodillas. Sus dedos se clavaron en el suelo. Gritó. De nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de rabia. Recuerdos que nunca había vivido comenzaron a destellar en su mente. Vio fuego, ciudades cayendo, un niño escondido bajo los escombros, una madre muriendo en sus brazos. Nada de eso le había sucedido a él, pero lo sentía porque le había sucedido a Elas. El escáner había ido demasiado profundo. No solo. Sacó energía, sacó memoria, trauma, fuerza de voluntad. Skre ya no era solo Sarn. Se estaba convirtiendo en el primer híbrido. Una criatura de dos mundos. Uno de los científicos salió corriendo del laboratorio, presa del pánico. Debemos destruirlo ahora antes de que se propague. Otro gritó: si lo matamos, perderemos los datos, lo perderemos todo. Pero el miedo crecía. El escáner, ahora oscuro y humeante, permanecía en silencio en medio del laboratorio. Solo había tocado a un humano. ¿Qué pasaría si escaneaba más? ¿Arderían todos los Sarnas por dentro? ¿Se convertirían en algo diferente? Elías observaba la discusión. El miedo, el caos. Recordó la tierra. Recordó cómo los Sarnax habían flotado en el cielo durante días antes del primer ataque. Cómo gritaba la gente, cómo se derrumbaban las ciudades, cómo los soldados lucharon hasta que no les quedó nada. Fue uno de los últimos en rendirse. Pero incluso ahora, solo en una jaula en una nave alienígena, y la sabía algo. Sarox no sabía. Los humanos nunca se rinden del todo porque dentro de cada humano, no importa cuán roto esté, no importa cuán débil sea, hay un fuego que nunca se apaga. Sarox creía que podían controlar eso, pero no sabían que el fuego no obedece al fuego. Se extiende. Elías se acercó al cristal y volvió a hablar. Su voz era suave, pero peligrosa. Krell es solo el comienzo. El pánico alienígena, el aire dentro del sarno. La nave insignia se sentía mal.
pesada, caliente, inquieta. Era el tipo de silencio que solo precede a algo terrible. Una quietud donde incluso las máquinas parecen temer. Respirar en el corazón del laboratorio. El escáner, una vez un orgulloso invento, ahora estaba oscuro y silencioso. Su suave marco estaba agrietado. Chispas silbaban a sus lados. El humo aún se elevaba en espirales como señales de advertencia hacia los cielos a su alrededor. El caos se había arraigado. Científicos alienígenas corrían por el laboratorio. Sus movimientos eran frenéticos y torpes. Estos eran seres que nunca entraban en pánico. Sus mentes estaban hechas para la lógica, no para el miedo. Pero esto era diferente. Comandante Skrull, su más fuerte, su guerrero perfecto, ya no era completamente Sarnuk, y nadie podía entender lo que le estaba sucediendo en la cámara de cuarentena sellada. Skael caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Sus ojos brillaban de un naranja apagado. Su aliento se nublaba. El cristal reforzado. Su piel había cambiado. Sus escamas se agrietaron, reemplazadas por algo más parecido a la carne, algo humano. Seguía oyendo voces, pero no eran del exterior. Venían del interior de su cabeza, voces que susurraban sobre la guerra, el dolor y la pérdida, voces que no eran suyas, que no le pertenecían. Se agarró la cabeza y gruñó. No, sal de mí. Soy San, soy yo. No esto, pero el fuego en su interior no se detenía. Latía en su pecho como un segundo corazón. Fuera de la cámara, el científico jefe golpeó el panel de control con el puño. Este es un evento de contaminación. Debemos desechar todo el laboratorio. Quémalo desde la órbita, gritó otro, y arriesgándose a perder al único humano vivo. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto podría valer? Sé lo que puede hacer. El primero se quebró. Simplemente convirtió a Skrull en un monstruo. Al otro lado de la habitación, Elías estaba sentado en su celda de cristal transparente, aún intacto, aún tranquilo. Parecía más un visitante que un prisionero ahora. Los extraterrestres susurraron su nombre, el portador de fuego, no por respeto, por miedo. Un nuevo científico entró al laboratorio, respirando rápido. Tenemos otro problema. Todos se giraron. ¿Qué pasa ahora? Hay picos en las lecturas térmicas de la nave. Los motores se están sobrecalentando, pero el reactor es estable. Entonces, ¿qué está causando el calor? El joven científico dudó y luego dijo, lo único que ningún Sarnach quería oír. El calor se está extendiendo desde él. Miraron a Elas. Él ni siquiera se movió todavía. De alguna manera, la nave se estaba calentando. Los Saroks habían estudiado a los humanos. Conocían la temperatura corporal. Conocían la biología. Pero ningún dato los había preparado para esto. Esto no era solo un hombre. Esto era algo más. Algo que ardía de adentro hacia afuera en la cámara. Skael dejó escapar otro rugido. Arqueó la espalda. Olas de calor brotaron de su cuerpo y agrietaron las paredes de la habitación. Las luces de advertencia brillaron en la nave. Los niveles de contención bajaron. Los sistemas de emergencia se activaron, pero el fuego seguía aumentando. Golpeó el suelo con el puño. El metal se abolló bajo su fuerza. Algo en lo profundo de él estaba cambiando. No solo su cuerpo, su mente. Estaba empezando a sentir cosas. No, Sarnach nunca había sentido culpa, vergüenza, ira. Recordó cómo ordenó el bombardeo de la Tierra, cómo había llamado inferiores a los humanos. Ahora, ese mismo fuego del que una vez se burló lo estaba convirtiendo en algo nuevo y lo aterrorizaba. Gritó, «Genial, sácalo de mí», pero nadie podía ayudarlo ahora, porque lo que había dentro de no era solo energía, era fuerza de voluntad humana, y una vez que eso arraiga, no desaparece. El científico principal se volvió hacia Elías de nuevo. «¿Qué quieres?», exigió. Elías finalmente se puso de pie. Su voz era baja y firme. «Te dije que no me escanearas, pero no escuchaste». El científico principal siseó. «Lo has infectado». «No». Elías dijo. «Lo hiciste tú mismo. Te lo advertí». Dio un paso adelante hasta que su mano tocó el cristal. Chisporrotó ligeramente como si se calentara bajo su piel. «¿Crees que el poder viene de las armas? Pero el verdadero poder», dijo, golpeándose el pecho, «viene del dolor, de la supervivencia, de saber que estabas roto y de pie de todos modos». El cristal bajo su mano comenzó a empañarse, no por su aliento, sino por el calor creciente en su cuerpo. Uno de los científicos gritó, «Apaguen el núcleo de energía de la célula». Ya era demasiado tarde.
Las luces en la célula de Elías parpadearon. No se inmutó. Un pulso de energía dorada brotó de su palma. Pequeño como un latido, pero suficiente para romper el cristal, solo un pelo. La habitación quedó en silencio. Retrocedió y se sentó de nuevo como si nada hubiera pasado. Y Sark se dio cuenta de algo aterrador. No intentaba escapar, sino que esperaba en la cámara. Escael cayó de rodillas. Su voz había cambiado, no en sonido, sino en significado. Ya no era fría ni aguda, era pesada, casi humana. ¿Qué me está pasando? No le susurró a los científicos, sino a Ilas, y desde el otro lado de la habitación, sin ponerse de pie, Ilas respondió: «¿Sientes el peso de lo que has hecho?» Y entonces llegó el golpe final. Estás empezando a entender lo que significa ser nosotros, el punto de inflexión por primera vez en su vida. Escael se sintió solo, no la clase de soledad que viene del silencio, no la que viene de estar encerrado en una habitación. No, esto era peor. Estaba solo dentro de sí mismo. Las voces, los recuerdos, las emociones que guardaban, cada una más nítida que la última que vio. Destellos de pasado de Elías, de las últimas horas de la tierra, niños corriendo por calles en llamas, familias aplastadas bajo escombros, soldados gritando a fallar sus armas, fuegos ascendiendo al cielo. Y entonces vio a Elías de pie sobre una barricada rota, sangrando solo, pero aún luchando, aún desafiante. Escael nunca había entendido a los humanos antes de estudiarlos. Luchó contra ellos, los mató, pero nunca los había sentido. Ahora, esos sentimientos lo inundaban como un maremoto y no podía respirar. Golpeó con el puño la pared de la cámara. Se rompió otra vez. La armadura alrededor de su brazo se hizo añicos, no por debilidad, sino por fuerza. Su cuerpo de Sarnach se estaba rompiendo, pero algo dentro de él se alzaba, algo humano en el control. Habitación. Arriba el pánico se estaba convirtiendo en algo peor. Duda el científico principal pegar. Agarrando una tableta, se vuelve más inestable cada hora. Su ADN se reescribe, combinando la emoción humana con la fuerza de Sarno. No es evolución, es una mutación. Ya no es un soldado. Uno dijo que es una bomba de tiempo. Otro científico susurró lo que todos pensaban. Si esto se propaga, lo perderemos todo. Pero algunos dudaban porque, en el fondo, un pensamiento más oscuro se había arraigado. ¿Y si esta mutación pudiera controlarse? ¿Y si pudieran usar este poder? La energía humana era peligrosa, pero también ilimitada. Elías lo observaba todo desde su celda. Vio sus rostros. Conocía esas miradas. Los había visto en la tierra en los primeros días de la invasión. Codicia, curiosidad, miedo, fingiendo control. Se puso de pie lentamente, caminó hacia el cristal de nuevo y lo golpeó con los nudillos. El científico principal se estremeció. «Sigues intentando usarlo», dijo Elías. «Incluso ahora, los de tu especie son demasiado peligrosos para dejarlos solos», espetó el alienígena, «pero demasiado poderosos para desperdiciarlos». Elías esbozó una sonrisa seca. «Ese es tu mayor error». Se inclinó. «Cerca, crees que poder es algo que puedes retener. Pero el poder real no se retiene. Se lleva a través del dolor, de la pérdida, de cada momento». Alguien quería rendirse, pero no lo hizo. Su voz se volvió más baja, afilada como una espada. «Por eso nunca nos entenderás en la cámara». Su creer ya estaba cambiando, pero no solo su cuerpo, sus pensamientos, su corazón. Se sentó contra la pared, ahora con la cabeza gacha, las manos brillando débilmente con fuego, no descontrolado como antes, sino concentrado. Más tranquilo, como si estuviera aprendiendo a respirar con él. Aún podía oír las voces humanas en su mente, pero ahora no gritaban, hablaban. Un recuerdo repetía una voz, la voz de Elías. «Durante la última batalla en la tierra, no ganamos porque seamos más fuertes, ganamos porque nunca dejamos de levantarnos». Una y otra vez, esa frase resonó en su cráneo, lenta y dolorosamente. Skrell comenzó a comprender. 3 horas después, sonaron las alarmas en toda la nave. La brecha de contención. Los guardias corrieron hacia las cubiertas inferiores. Las celdas se habían abierto. Puertas que nunca se habían tocado. Ahora se desbloqueaban una a una. Los prisioneros humanos estaban desapareciendo. El científico jefe observaba las pantallas parpadeantes. ¿Cómo los aseguraban? Otro gritó. «Los sistemas están siendo anulados desde dentro de la nave, pero eso es imposible a menos que...». Todos miraron a Elías, todavía en su celda de cristal, inmóvil,
tranquilo, excepto que ahora la niebla de cristal se había desvanecido. La temperatura a su alrededor había bajado. Ya no ardía. Estaba esperando. Un guardia se adelantó. Deberíamos eliminarlo ahora, antes de que esto se propague. Pero justo antes de que se diera la orden, la energía del laboratorio se apagó por completo, sin luces ni sonido. Entonces, ¡boom! Una onda expansiva desde las profundidades de la nave, luego otra y otra. La nave se sacudió violentamente. Las sirenas de emergencia aullaron. Las luces rojas parpadearon. Un mensaje apareció en cada pantalla. El pergamino de anulación del sistema. 01 ha tomado el control del motor. En la cubierta, los científicos se congelaron. ¿Qué está ayudando? Los prisioneros. La puerta de la cámara se abrió. Skrill salió. Ya no cojeaba, ya no gritaba. Caminaba erguido. Su piel brillaba con un brillo dorado. Sus brazos ardían como metal forjado. Sus ojos ya no eran Sarnuk, eran humanos, pero más que eso, estaban furiosos. Los guardias apuntaron sus armas. Skrill levantó una mano. Todas las armas se fundieron en su lugar. Yo era tu arma, dijo con voz profunda y áspera. Ahora soy tu espejo. Detrás de él, dos humanos liberados lo seguían en silencio. Elías sonrió desde su celda, susurró lo suficientemente alto para que las cámaras lo captaran. Lo convertiste en fuego. Ahora prenderá fuego a tu imperio. La rebelión incendia los pasillos de la nave insignia Sarnach. Nunca fueron construidos para el ruido. Todo había sido diseñado para el control. Pasos silenciosos, puertas silenciosas, voces sin emociones. Pero ahora, la nave rugía. Las alarmas resonaban a través del acero. Corredores. Chispas volaban de paneles rotos. El humo se abría paso entre las rejillas de ventilación como costas huyendo de la guerra. Y en el centro de todo estaba aquel a quien los Arnex nunca pensaron perder. El alto comandante Skael. Solo que ahora era algo diferente. Su armadura había desaparecido, quemada. En su lugar, un cuerpo vivo forjado de ceniza y llama. Su pecho brillaba con grietas anaranjadas como magma. Sus ojos ya no coincidían con los del resto de su especie. Latían vivos de emoción, de culpa y de furia. Tras él marchaba un grupo de humanos descalzos, magullados pero vivos. Cada uno había escapado de su celda con pergaminos. ¿Ayuda? Algunos le temían, algunos lo seguían, pero todos se conocían. La situación había cambiado en la sala de control. El pánico se había convertido en parálisis. Los oficiales de Sarno se quedaron paralizados, observando cómo sus sistemas fallaban uno a uno. Apagó el soporte vital a la mitad de la nave. Uno gritó, está redirigiendo la energía a las cubiertas inferiores. Otra pantalla parpadeó. El bloque de detención gamma estaba vacío, luego otra brecha en la armería. Se detectó acceso a la firma de ADN humano y luego el peor de todos, el prisionero 0001, Elías Guard. El científico líder retrocedió susurrando. Esto no es una rebelión, es un ajuste de cuentas. El pupilo de Elías caminaba por los pasillos. Ya no estaba tras el cristal. No llevaba armadura ni arma, y sin embargo, cada paso que daba parecía sacudir la tierra. Los guardias no intentaron detenerlo. Los que lo hicieron se quedaron tosiendo en el humo. Sus armas se quemaron por el calor. No pudieron explicarlo. Elías no habló mucho. No lo necesitaba. Era la chispa. La historia que los prisioneros susurraban a través de las paredes. La razón por la que los guardias de Sarno empezaron a cerrar las puertas desde dentro. Se dirigieron al núcleo de la nave, donde Skrill los esperaba. Se enfrentaron por primera vez. Free bajó la cabeza. Ya no sé quién soy, dijo. Elías lo miró a los ojos. Eres lo que más temían, dijo. Una mente que cuestiona, un corazón que siente, un arma que decide no ser utilizada. Una pausa. Luego, y las añadió, te estás convirtiendo en uno de nosotros. Skael levantó la cabeza lentamente. Entonces déjame luchar contigo. Y así comenzó la rebelión en su totalidad, no con armas, ni con naves, sino con la fe. Los prisioneros que habían perdido la esperanza ahora luchaban con dientes y puños. Luchaban con herramientas rotas y barras de plasma robadas. Luchaban con dolor en sus huesos y llamas en sus corazones porque ahora tenían algo en lo que creer. Tenían a Elías, tenían a Skael, lo más importante, se tenían el uno al otro. El imperio Sarnach había pasado décadas construyendo el miedo. Habían borrado especies, quemaron ciudades,
Aplastaron rebeliones antes de que comenzaran, pero los humanos eran humanos diferentes. No se detuvieron cuando fueron golpeados. Se levantaron, recordaron, resistieron y cuando contraatacaron, no solo querían libertad, querían justicia. En una sección de la nave, una joven humana de apenas 16 años usó sus pequeñas manos para hacer un puente con un panel de puerta que había aprendido observando los guardias. En otra, un anciano con una pierna aplastada usó su último aliento para abrir una puerta de un golpe. En el armario de armas, un soldado terrestre armó a un grupo de adolescentes con cebos de choque Sarnach robados. En lo profundo de la bodega de carga, se grababa un mensaje que rebotaba en el relé de emergencia de la nave para los supervivientes. Este es Elias Ward. Estamos vivos, luchamos y aún no hemos terminado. Dentro del puente, el capitán Sarok observaba cómo se desarrollaba la rebelión. Se giró hacia el último científico que quedaba. Creí que habías dicho que los humanos eran débiles. Lo eran, susurró el científico, pero ahora nos han cambiado. El momento final de la quinta parte llega con fuego. Skrill se para junto a Elías en el núcleo de la nave. Alza los brazos. El poder surge a través de los conductos. Las llamas corren por las paredes como ríos de oro. La nave comienza a cambiar. Sus motores ya no están bajo el control de Sarna. Un científico suplica. ¿Por qué haces esto? Eras uno de nosotros. Skrill gira su voz, resonando con dolor y rabia. No, dice, nunca fui realmente nada hasta que me convertí en humano. El fuego se propaga. La nave insignia de Sarnach moría, no por daños, sino por desafío. Los sistemas fallaron uno tras otro. El soporte vital parpadeó. Las redes eléctricas se apagaron. El suave zumbido de las máquinas fue reemplazado por alarmas, gritos y el sordo estruendo de la rebelión. Pero lo más extraño no era el fuego que brotaba de las cubiertas inferiores, sino las risas de los humanos, de los prisioneros, de seres que una vez vivieron en silencio, encadenados como animales en jaulas de acero, ahora luchaban uno junto al otro. Se movían como una ola de fuego viviente que se extendía de pasillo en pasillo, de celda en celda. Sarnax había creado esta nave para que fuera una fortaleza, pero nunca habían planeado la esperanza de entrar. Elías se encontraba en el corazón de todo, rodeado por el sonido de la guerra. Su piel aún brillaba tenuemente, los últimos rastros de su poder ardiendo bajo la superficie. Caminó lentamente a través del caos, pasando guardias caídos, escáneres rotos y pantallas destrozadas. No sonrió, no celebró porque esto no había terminado. Esto era solo el comienzo. Tras él marchaba un ejército creciente. Supervivientes humanos, desertores híbridos, antiguos esclavos de otras especies. Y a su lado caminaba Ezrel, antaño el orgullo del imperio Sarnuk, ahora su mayor amenaza. Un grupo de prisioneros irrumpió en el puente. Los oficiales Saruk ya habían sacado sus armas, pero fue inútil. Gritó, levantó una mano. La habitación se calentó al instante. Los paneles se derritieron, los cables se rompieron. Los rifles de plasma explotaron en las manos de los guardias. No se disparó ni un tiro y los oficiales cayeron de rodillas, incumpliendo el deber, atemorizados. Escael se giró hacia Elas. ¿Y ahora qué? Elías miró el mapa estelar que brillaba en el centro de la habitación. Puntos, iluminados en la pantalla. Otras naves Sarno, otras flotas de prisioneros, colonias, aún bajo control. Tantos puntos rojos, tantos lugares rotos, tantas vidas esperando. Ser liberadas. Señaló el centro de flotas más cercano. Vamos allí. Escael entrecerró los ojos. Para luchar, Elías negó con la cabeza para mostrarles en qué te has convertido. Mientras tanto, a través de la galaxia, las flotas Sarnuk recibieron el mensaje. Este es Elías, guardián de la tierra. Sabes quién soy y si no lo sabes, lo sabrás. Tomaste nuestro hogar. Intentaste quebrarnos, pero lo que no entendiste, lo que nunca podrías entender, es que los humanos no morimos en silencio. Ardemos y ahora ese fuego viene por ti. La señal se transmitió en todos los canales. Todas las colonias de esclavos la escucharon. Todas las naves de prisioneros la captaron. Todos los rebeldes silenciosos de repente recordaron cómo respirar. En el planeta minero Dren 6, un trabajador encadenado miró al cielo mientras el mensaje se reproducía desde el comunicador de un guardia. Sonrió y luego rompió sus cadenas y prendieron fuego a los tanques de combustible en la oscura luna prisión de Villains Reach, donde los humanos habían sido olvidados durante años.
Una joven susurró el nombre de Elías y dirigió a 20 escapes a través de un túnel de alcantarillado. Bombardearon la sala de control desde abajo, a través de las estrellas. La leyenda del humano en llamas se extendió como un virus. Lo llamaban el portador de la llama. Algunos lo llamaban un arma. Otros lo llamaban esperanza. Pero todos coincidían en una cosa. El Imperio Sarnuk había cometido un error. No solo habían capturado a un humano, sino que lo habían copiado. Él y al hacerlo liberaron algo que nunca podrían volver a poner en la jaula de la nave insignia Idas. Observó las estrellas desde el puente bajo él. Los humanos restantes de la nave estaban organizando, reparando naves robadas, reescribiendo códigos de navegación, colocando bombas en caso de que los Saroks intentaran regresar. Escael dio un paso adelante, ahora completamente transformado. Su cuerpo aún conservaba la forma de Sarok, pero su rostro, sus ojos y el fuego en su voz eran humanos. Ahora lo siento, dijo Escael. Los demás a través de la galaxia están despertando. Elías asintió. Eso es lo que hace el fuego. Se propaga. Y entonces sucedió lo imposible. Una de las flotas de batalla Sarno dio la vuelta para no retirarse y unirse a una guerra Sarn. El capitán había visto la transmisión y algo en su interior cambió. Envió un mensaje simple. Nos dijeron que te temiéramos, pero ahora veo que deberíamos haber aprendido de ti. Una nave, luego 2, luego un escuadrón entero, no porque estuvieran obligados, sino porque finalmente entendieron que la humanidad no era peligrosa por sus armas, sino por su voluntad. Como la nave insignia en llamas. Volteándose hacia la colonia más cercana, Elías miró por la ventana. Las estrellas nunca se habían sentido tan cerca. Y en silencio, se susurró a sí mismo, no somos el fuego que temían, somos la cerilla que encendieron por accidente. Las últimas palabras de un Sarok. El mundo natal de los Arak nunca había visto guerra. Nunca allí. Era el centro de control de la ciencia de la ley. Altísimas torres se extendían hacia cielos verdes y enormes naves flotaban como dioses silenciosos sobre la superficie. El planeta latía con poder, arrogancia y orden. Hasta hoy, el fuego había llegado. La nave insignia en llamas, una vez que el orgullo Sarnex descendió de la órbita. Las llamas danzaban sobre su pasillo destrozado. Una estela de humo tras ella, como un estandarte negro de rebelión. Pero esto no era una misión suicida. Era un funeral por un imperio. En el puente, Elas estaba junto a Skrull. Las estrellas estaban detrás de ellos y debajo de ellos. El mundo de su enemigo esperaba. Pero Elilas no lo miró con rabia. Lo miró como un hombre ante una tumba. Habló en voz baja. Esto no se trata de venganza, se trata de verdad. Escael asintió, brillando como un horno viviente. Entonces que lo oigan. Los altavoces de la nave insignia abrieron una transmisión que atravesó todos los canales del planeta. Militares, civiles, científicos, nadie podía bloquearlo, nadie podía silenciarlo. Y entonces la voz de Elías llenó los cielos para la gente de Sarno. No estoy aquí para destruirlos, estoy aquí para mostrarles en qué se convirtieron cuando eligieron destruirnos. Vieron la emoción como debilidad, llamaron al dolor una enfermedad. Borraron planetas enteros para proteger su idea de orden, pero al fuego no le importa su orden. El fuego recuerda por toda la capital, Saroks. Miraron al cielo, vieron su nave más poderosa ardiendo y, dentro, su antiguo alto comandante, vivo y transformado, apareció ante las cámaras. Sus ojos dorados brillaban, su piel agrietada, viva con una energía similar a la de una brasa. Escael miró directamente al corazón del imperio y dijo su última verdad. Me hicieron a su imagen, frío, perfecto, despiadado. Luego me dejaron tocar un alma humana y ahora finalmente entiendo lo que realmente es la fuerza. En ese momento, las naves comenzaron a llegar a la órbita, pero no eran Sarnach. Naves de guerra. Eran cargueros robados, transportes fisión rotos, naves mineras y, de cada una provenía el mismo mensaje. Somos los perdidos, los olvidados, los que llamaste débiles y seguimos aquí. Una a una, naves arrojadas del hiperespacio. A través del sistema Sarnach, humanos, antiguos esclavos, desertores, incluso híbridos de Sarn. Aquellos,